Se define como microbiota el conjunto de microorganismos, es decir, bacterias, arqueas, eucariotas y virus, presentes en un entorno definido. Como la microbiota varía según el entorno, a la microbiota del tracto intestinal se la denomina microbiota intestinal. Algunos estudios recientes indican que aproximadamente existe el mismo número de células humanas que de células microbianas. La microbiota intestinal de un individuo de 70 kilos, por ejemplo, se compone de 100 billones de microorganismos y pesa 200 gramos. Existe un mayor número de genes en la microbiota que en una persona, unas 100 veces más. Estas bacterias conviven con nosotros en beneficio mutuo, lo que llamamos simbiosis. ¿Qué factores influyen en la microbiota intestinal? La composición de la microbiota es única y varía en función de factores modificables y no modificables, como son factores sobre los que podemos influir: evitar los tóxicos, el tabaco, la alimentación materna, si ha sido artificial, los fármacos que se toman y pueden influir, como los antibióticos, antidiabéticos, antiácidos, el tipo de dieta, si es vegetariana o rica en grasas y en proteínas, si somos o no sedentarios, si tenemos sobrepeso y si el modo de vida, es decir, si es urbano o rural y dependiendo de la actividad física. Y factores en los que no podemos influir, como la genética, el tipo de parto, la cesárea o natural, la edad gestacional, es decir, un parto prematuro o a término, la edad, etc. ¿Qué funciones tiene la microbiota intestinal? Bien, cada uno de nosotros tiene una microbiota específica equivalente a una huella dactilar. Esta microbiota tiene unas funciones únicas. Entre ellas, las más importantes son la función protectora, que nos defiende frente a patógenos, y son capaces además las bacterias de producir bacteriocinas, compiten con el hábitat y por los nutrientes frente a patógenos. Una función inmunológica, una función metabólica y digestiva, es decir, se encargan de la absorción y síntesis de nutrientes, como los ácidos grasos, las vitaminas, los aminoácidos, y favorecen la absorción de hierro, calcio, aportando también energía. Son capaces de generar serotonina y hormonas. Y, por supuesto, la función de barrera intestinal. Pero, ¿qué denominamos disbiosis? La microbiota intestinal puede alterarse por determinadas circunstancias. Cuando se produce un desequilibrio cualitativo o cuantitativo de la microbiota intestinal, hablamos de disbiosis. Por tanto, es una alteración de la composición y o funcionalidad de la microbiota. Las causas más frecuentes de la disbiosis son dieta pobre en fibra, alimentación inadecuada, abusos de antibióticos tóxicos como alcohol y tabaco, déficit de ácido clorhídrico en el estómago, déficit de enzimas pancreáticas, el estrés crónico, enfermedades autoinmunes o incluso con afectación intestinal, un pH intestino alcalino, procesos inflamatorios, un exceso de proteína animal y una dieta proinflamatoria rica en grasas, azúcar y con poca fibra, el envejecimiento, el sobrepeso, las infecciones y otras muchas. Las alteraciones pueden ser agudas o crónicas. Las primeras son pasajeras y afectan fundamentalmente al aparato digestivo. Las crónicas, por el contrario, son consecuencia de desequilibrios que duran más tiempo y que pueden desarrollar cuadros patológicos más prolongados. Existe evidencia actual de disbiosis en trastornos del aparato digestivo como las diarreas, el estreñimiento crónico, la intoxicación alimentaria, la colitis ulcerosa, la celiaquía, la enfermedad de Crohn o la diarrea por Clostridium. También otros procesos inflamatorios metabólicos como el asma, la artritis o la dermatitis atópica, la obesidad y la diabetes también tienen disbiosis, y algunas patologías neurológicas o psiquiátricas. Los síntomas de la alteración de la microbiota son debidos al aumento de la permeabilidad intestinal, una alteración del sistema inmune o una inflamación de la pared. La duración de estos desequilibrios puede durar pocos meses, 2 o 3, y en ocasiones puede ser más prolongada y durar más tiempo. Pero, ¿cómo podemos restaurar nuestra microbiota intestinal? Para la restauración de la microbiota se plantean modificaciones de la dieta con una intervención nutricional a partir de dietas individualizadas en cada caso. Este tipo de medidas utilizan el aporte externo con probióticos o simbióticos, y en otras ocasiones es necesario la utilización de otras técnicas como el trasplante fecal o la transferencia. Actualmente se practican análisis microbiológicos de heces para
e investigar la microbiota, características cuantitativas y cualitativas, y también se miden parámetros funcionales. De esta forma realizaremos un tratamiento personalizado según los resultados de cada paciente.